En Occidente la idea de religión es un organismo que tiene unos dogmas, unas doctrinas a las cuales debemos de someternos, ¿no? Esa es la idea equivocada que se tiene en Occidente. Por eso decía precisamente Nietzsche y otros filósofos de Occidente que el budismo era una religión atea. Pero decían que eso porque ellos no sabían lo que era una religión. Religión significa religar, unirse a la divinidad, reconocerse en el espíritu, reconocer en sí la fuente de vida, es decir, lo que llamamos Dios, que no es algo simbólico, que es una verdad. Dios es una verdad, porque si tú no lo vives como algo verdadero, estás etiquetando a Dios de algo simbólico. En el mundo hay símbolos, en el reino de Dios no hay símbolos. Mi reino no es de este mundo, eso dice Jesús de Nazaret. Mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, con las herramientas de este mundo no podemos acceder a la comprensión de lo que ese reino significa, de lo que ese reino es verdaderamente. Bueno, como os comentaba, esto de religión, espiritualidad es una dualidad que sale hoy a la luz para establecer esas diferencias. ¿Cuál es la verdadera espiritualidad? Es algo que te determina a hacer y hacerlo gozosamente un trabajo interior de identificación con esa fuente, de manifestación de lo que verdaderamente eres, es decir, un cultivo de los valores que para ti son significativos, son positivos. Esa es la verdadera espiritualidad. Entonces, hoy en día, pues socialmente en muchos foros pues se tiene esa necesidad de establecer esa dualidad para de alguna manera, bajo la palabra religión, ocultar, poner, indicar una serie de valores que son negativos, que nos hablan de segregación, que nos hablan de necesidad de culpabilizar a los que no pertenecen a nuestra religión, que nos hablan de necesidad de poner fronteras. Bueno, ya he comentado alguna vez, como por ejemplo la Iglesia Católica hereda el Imperio Romano, ¿no? No lo digo yo, lo afirma, lo manifiesta la propia Iglesia Católica en su momento. Hoy día, lógicamente, este lenguaje no se utiliza en esta iglesia ni en ninguna otra. Pero ella hereda el Imperio Romano y por eso se ubica en Roma. Por eso está ahí, en la capital de ese imperio, ¿no? ¿Y qué hacen los imperios? Los imperios pues se expanden a través de la guerra, a través de la muerte, a través de la opresión, a través de la imposición. Es decir, la palabra imperio no alude a nada positivo. Eso no significa que no valoremos nuestra lengua, que viene del latín, aunque hoy algunos lo ponen en duda, ¿no? Pero parece que esto es difícil ponerlo en duda. Y muchos elementos de nuestra cultura que tienen que ver con el latín, ¿no? Tanto es así que como todos sabéis, los latinoamericanos se llaman latinos, ¿no? Se llaman latinos, ¿no? Pero realmente esa palabra viene de Roma, ¿no? Realmente los latinos, como alguien dice, los latinos son los rumanos, los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses, son los que han heredado una cultura latina a través de ese imperio romano. Pero cierto es que también ha llegado hasta América, ¿no? Como veis, la historia realmente es igual para todos. Aquí en la península ibérica también había unos pueblos primitivos que fueron eliminados, ¿no? Celtas, íberos e infinidad de pueblos que ya pues no existen, porque fueron eliminados a través de esas invasiones. Y la más definitiva pues fue la de los romanos, ¿no? Aunque luego hubo invasiones también importantes como la de los árabes, por ejemplo, ¿no? Algunos hoy en día quieren convencernos de que los árabes vinieron aquí dando besitos y abrazos y que eran muy buenos, que no eran malos como nosotros, los cristianos, ellos eran muy buenos, y esa idea pues la quieren imponer, ¿no? Pero es difícil que convenzan a alguien, sobre todo a los propios historiadores, ¿no? Los imperios, ya como os comentaba, todos sin excepción, todas las invasiones son violentas, todas sin excepción. Entonces, como os comentaba, pues aquí en España es exactamente igual que en México, que en Colombia, que en Perú, donde había unos pueblos que ya o no existen o apenas existen ya,
es que solamente subsisten algunos elementos culturales en algunas comunidades indígenas. Pues aquí en España era igual, fue arrasada una cultura como pasa en todas partes, ¿no? Decía algún filósofo que el mundo avanza por el lado del mal y lógicamente estos imperios, estas guerras, estas invasiones pues dan noticia de ese mal. Y aún así de esos romanos heredamos lengua, cultura y muchos elementos importantes, ¿no? Bueno, pues espero que os haya quedado claro esto de esta diferencia de por qué existe la religión y la espiritualidad. No se trata de que ataquemos a un concepto y a otro, sino simplemente de que manifestemos de por qué existe esa necesidad de establecer esa dualidad. La necesidad es que necesito ver lo negativo en la palabra religión y necesito ver lo positivo en la palabra espiritualidad. Las palabras significan lo que determinemos que signifiquen. La palabra concha es un nombre muy bonito aquí en España, ¿no? Me parece a mí que en Argentina significa otras cosas, ¿no? Entonces, en cada sitio puede tener una palabra sus propias connotaciones, ¿no?